grabación, listo. Entonces, acá estábamos, ¿verdad? La ecuación de compatibilidad. Entonces, estamos hablando de que normalmente en RESIS, ¿verdad? Es donde se introduce este concepto de una ecuación de compatibilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque generalmente en RESIS es donde por primera vez empezamos a ver estructuras hiperestáticas. Ya que si bien la mayoría de los ejercicios son ejercicios simples, que son una sola barra, ¿verdad? Son hiperestáticas, en fin. Entonces las ecuaciones de la estática, que son las tres ecuaciones de equilibrio, ¿verdad? Que para un plano, una barra tiene, ¿verdad? Cada barra tiene tres ecuaciones de equilibrio, que son la sumatoria de fuerzas y evidentemente la sumatoria de momentos respecto a un punto, ¿verdad? Entonces tenemos tres ecuaciones por barra. Pero hay veces que, como en este caso, ¿verdad? Que tenemos una barra bien potrada. Entonces, de repente, tenemos, en este caso, esto tiene hiperestaticidad 3 por simple inspección, ¿verdad? Porque si le retiramos este empotramiento, Tu micrófono, profe. perdón, bueno, creo que ahora sí ya, Ahora sí se ve. ya solucionamos todos los problemas técnicos. Bueno, entonces estamos hablando de ecuaciones de compatibilidad, ¿verdad? Entonces, una ecuación de compatibilidad se introduce cuando las ecuaciones de la estática, ¿verdad? No, de alguna manera no son suficientes para resolver las incógnitas que tiene un problema, ¿verdad? Y las incógnitas pueden ser tanto las reacciones como los esfuerzos, ¿verdad? Entonces, una ecuación de compatibilidad se le llama ecuación de compatibilidad porque lo que trata es de compatibilizar desplazamientos, ¿verdad? Porque tres ecuaciones no tenemos para resolver a partir de fuerzas externas con reacciones. Entonces, una ecuación más, o varias, dependiendo del conocimiento que tengamos de cómo resolver desplazamientos, una ecuación de compatibilidad trata de justamente quitar los desplazamientos que se van a producir en la pieza, ¿verdad? En este caso, cuando yo tengo una pieza hiperestática, como en este caso que es una bien potrada, ¿verdad? Esto tiene hiperestaticidad 3 por simple inspección, ¿verdad? Porque si retiro este empotramiento, se me van tres incógnitas y mis tres ecuaciones de equilibrio resuelven este voladizo, ¿verdad? Otra forma de hacer es hacer que este empotramiento se vuelva una barra bien apoyada, ¿verdad? Entonces, a partir de ese procedimiento de retirar las incógnitas que están de más, es lo que nosotros llamamos isostática fundamental, ¿verdad? Que es lo que dieron, si no estoy equivocado, en la teoría, ¿verdad? Que es desarmar una pieza hiperestática y convertirla en isostática. Eso es la isostática fundamental. Y eso, además de volver la isostática para resolver el ejercicio, evidentemente la pieza tiene que ser estable, ¿verdad? Y no estable en el sentido estático, sino de que, digamos, em, la sumatoria de fuerzas es distinta de cero, sino que, o es igual a cero, mejor dicho, sino que no es móvil. Es decir, que los polos de las piezas en su ubicación actual, independientemente de su estado de carga, mantienen la pieza en un completo estado de no desplazamiento, ¿verdad? O de reposo. Entonces pasamos al procedimiento inicial. Tenemos esta viga biempotrada, ¿verdad? Porque tiene doble empotramiento. Y esto podemos reducirlo a una isostática fundamental, como se ve acá, ¿verdad? Que es una bi apoyada. Pero ¿qué pasa? Como esto tiene hiperestaticidad 3, hay tres esfuerzos que para pasar esto a una isostática fundamental, tres esfuerzos deben ser retirados, ¿verdad? Entonces, para convertir a una vía apoyada, lo primero que se hace es retirar un momento flector de este empotramiento, entonces este apoyo se convierte en segundo género, ¿verdad? Y esta x1 con valor unitario pasa a ser ese esfuerzo que retiramos de este empotramiento. En este empotramiento retiramos el otro giro o el otro momento flector y además le damos el grado de libertad de desplazarse horizontalmente. ¿Por qué? Porque
estoy colocando una incógnita o un esfuerzo horizontal, ¿verdad? Entonces, lo primero es, ¿qué grado de hiperestaticidad tiene la pieza? Tiene un grado de hiperesticidad 2. Entonces yo tengo que dar 2 grados de libertad, ¿verdad? Y en cada grado de libertad que doy, reemplazo por un esfuerzo unitario, ¿verdad? Que sea compatible con ese grado de libertad que otorgué. Si estoy otorgando libertad de girar, tengo que colocar un momento flector unitario. Si estoy otorgando grado de libertad de movimiento horizontal, tengo que colocar una normal unitaria, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que yo no sé realmente si este valor de momento flector bajo este estado de carga es realmente unitario o no. Yo lo único que estoy haciendo es colocar un valor unitario que es proporcional a una incógnita x1. Porque la x1 es realmente el valor de la reacción de momento flector en esta hiperestática. Lo que yo estoy tratando de hacer es mantener el equilibrio estático. Porque si yo paso nomás de la vía empotrada a una vía apoyada sin colocar estos esfuerzos compatibles con los grados de libertad que yo otorgué, no estoy manteniendo el equilibrio estático porque esta pieza vía apoyada no tiene forma de equilibrar ningún momento flector en los nodos A y B. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy diciendo que estos dos estáticamente son igual. ¿Por qué? Porque la reacción de momento flector en A es la reacción de momento flector x1 por x. O sea, de 1 por x1 en este caso. El momento flector B es el momento flector 1 por x2. Y la reacción horizontal de acá es 1 por x3, ¿verdad? Las dos reacciones verticales son iguales, ¿verdad? Porque no fueron retiradas de esta pieza, ¿verdad? Entonces, la superposición que se hace para resolver la hiperestática es separarla en dos estados otra vez. Uno que es, vamos a llamar el estado real de cargas, ¿verdad? Pero ya solo con la isostática fundamental, ya sin mirar la hiperestática original. Entonces, el estado real de carga, que es solamente con la carga real, más los tres estados virtuales de carga, o los tres estados hiperestáticos de carga, que son el x1, el x2 y el x3, ¿verdad? Entonces, esto que está acá se puede volver a traducir a esto que está acá. Tengo un estado real más tres estados de carga virtuales en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Primero, el estado real solo tengo la carga distribuida. El primer estado virtual solamente tengo la x1. El segundo estado virtual solamente tengo la x2. Y en último caso solamente tengo la x3. Obviamente que cuando se produzca un estado de cargas, ¿verdad? Independientemente del tipo de barra que yo esté analizando, se van a producir desplazamientos y deformaciones a lo largo de toda la barra. Pero las deformaciones que para el método se van a estudiar o se van a compatibilizar con esta ecuación son los grados de libertad que fueron otorgados. Entonces se otorgó la libertad de girar en este nodo, se otorgó la libertad de girar en este nodo y se otorgó la libertad de desplazar horizontalmente este nodo. Entonces solamente voy a tratar de, para calcular estos x1, x2 y x3, que finalmente son las incógnitas hiperestáticas que las ecuaciones de la estática no pueden solucionar dentro de la vía empotrada, ¿verdad? Porque las reacciones horizontales, o mejor dicho, las verticales, perdón, son iguales porque está sometido al mismo estado de carga vertical, ¿verdad? Pero lo que yo no tengo forma es estáticamente de determinar tres reacciones. Para esas tres reacciones es donde yo utilizo esta separación. Entonces, tengo tres incógnitas de más, necesito tres ecuaciones de compatibilidad para resolver mi ejercicio. Entonces, acá el primer giro, ¿verdad? En el primer nodo que se retiró, R10. El segundo giro es el R20 y el desplazamiento vertical es el R30. Para este estado de carga también se van a producir un giro R11, un giro R21, R31 y viceversa.
Y la pregunta que generalmente surge es qué son estos subíndices, ¿verdad? Lo que hay que tener muy presente es de que tanto esta R11, esta R2131 o la 12, 22, 32, 13, 23 y 33, estas son deformaciones que se producen cuando las X hiperestáticas son unitarias. Esto para hallar el valor real tiene que tener el valor proporcional a la incógnita X1. Yo estoy tratando de resolver haciendo primero que nada que sea unitario y el método en sí es lo que nos ayuda a calcular el valor de X1 al final, ¿verdad? Entonces, ¿qué son esos subíndices? Dice RIJ desplazamiento asociado a X1 debido al estado de carga XJ, ¿verdad? O dicho de otro modo, ¿verdad? Que es lo que vemos acá. Empecemos por el estado real, R10. Rotación generada asociada a X1 debido al estado real de carga. ¿Qué significa eso? En el primer parcial, cuando nosotros queríamos calcular un desplazamiento cualquiera, ¿verdad? Yo colocaba un estado virtual que tenga dirección del desplazamiento que yo quiero calcular, ¿verdad? Entonces, si yo tengo ya esta isostática y yo le quiero sacar el giro que se produce acá por esta carga, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a combinar esta carga real con un estado virtual que me permita calcular el giro en esta sección, ¿verdad? Y ese estado virtual va a ser evidentemente uno equivalente a este. Cuando yo quiera calcular el giro que me produce esta carga real, acá yo necesito un estado virtual equivalente a este. Y cuando quiera sacar el desplazamiento lateral, voy a tener que combinar este estado de carga con un estado virtual equivalente al x3, ¿verdad? Entonces, R10 es la combinación de los estados reales de carga con x1. R20 es la rotación que se genera de combinar el estado real con la x2 y R30 es el desplazamiento horizontal que se genera combinando el estado real con x3. Por eso es que dice rotación generada asociada a x1, ¿verdad? Y como es una combinación, va a meter dentro de la ecuación que habíamos visto también ya en primer parcial, que es la de V, que es el estado virtual de carga, por Q sub 0, ¿verdad? Que son los desplazamientos o deformaciones impuestas dentro de esta pieza, que puede ser temperatura o lo que sea, ¿verdad? Más F por Q sub 0, ¿verdad? Y Q sub 0 viene a ser evidentemente el estado real de cargas acá, es decir, los diagramas reales y D mayúscula los diagramas virtuales relativos a cada uno de estos estados virtuales de carga. ¿Por qué? Porque esta X1 tiene un diagrama momento flector y uno de normal, ¿verdad? Normal sabemos que es cero porque es un momento, ¿verdad? Pero para un caso más general, un estado virtual puede generar un diagrama de normal y uno de flexión. Y este también los tiene, entonces por eso es que aparece V y Q sub 0, porque ya engloba la combinación de normal y de momento flector para cada estado virtual con el estado real de carga. Y esto que está acá siempre hace referencia a la isostática fundamental. Nosotros no estamos más trabajando con esta pieza ya empotrada, ¿verdad? Simplemente estamos trabajando ya con la isostática fundamental. Porque a la isostática fundamental es a la que le estamos aplicando los distintos estados virtuales que se requieren para determinar esta x1, x2 y x3. Entonces, ¿qué pasa? Lo siguiente es calcular las rotaciones que faltan, porque hasta acá, ¿verdad? Cuando yo hice esto solamente pude calcular R10, R30 y R20, perdón. Pero ¿qué pasa? Nosotros habíamos visto en nuestra superposición de efectos de que tengo dos estados de carga. ¿Por qué? Porque si bien esto se considera unitario y virtual, esto tiene un valor distinto de 1. Entonces se van a producir rotaciones y desplazamiento en este caso que también son diferentes a las que se produce cuando el esfuerzo es unitario. Entonces yo necesito meter también estas rotaciones dentro de la ecuación de compatibilidad.
¿Y qué pasa? Cuando yo voy a analizar, por ejemplo, el R11, ¿qué pasa? Yo quiero calcular el giro que se produce en esta sección cuando mi estado de carga es X1. Podemos olvidarnos por el momento de que dijimos que X1 era unitario, ¿verdad? Si yo tenía así, con el cursor encima, sin decir de que X1 es unitario, ¿verdad? Si yo quiero calcular la rotación que se produce por un X1 genérico, yo voy a tener que combinar X1 con un estado virtual unitario acá. Entonces, el R11 es la combinación de X1 con X1 unitario. ¿Está bien? El R21 es la combinación de X2 unitario con X1. Se ve eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la hipótesis virtual es la que dice el desplazamiento que se va a calcular y el estado con el que se combina, ¿verdad? Es el estado que produce ese giro, ¿verdad? Entonces, si yo digo R21, estoy diciendo que es o el giro que se produce en el nodo 2, ¿verdad? Cuando mi hipótesis de carga es la X1. Si vemos acá tenemos el R22, por ejemplo, en el mismo nodo similar, porque lo que estoy haciendo es combinar la X2 consigo misma. Cuando veo este nodo, en realidad es 1, 2, porque estoy tratando de determinar el giro que se produce en 1, ¿verdad? Cuando la incógnita de carga es la 2. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque cada hipótesis va a producir un giro en cada nodo y va a producir un desplazamiento horizontal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Vemos que estos giros son la combinación del estado real con los tres estados virtuales y estos giros, ¿verdad? Que son con los índices de los estados virtuales, son la combinación de los estados virtuales consigo mismos. ¿Está bien? Por eso que dice desplazamiento asociado a XY debido al estado de carga XJ, ¿verdad? Entonces, R y I sería en este caso porque 1, 1 es desplazamiento asociado a X1 debido al estado de carga X1. Si tengo 2, 1 es el desplazamiento asociado a X1, ¿verdad? Debido al estado de carga X2, ¿verdad? O en realidad, desplazamiento asociado a X2, ¿verdad? Que indica que es este giro en este nodo debido al estado de carga X1. Y viceversa, ¿verdad? Entonces, como estamos combinando estados de carga entre sí y consigo mismos, es una ecuación similar a esta, ¿verdad? Pero en lugar de cambiar la Q sub 0, ¿verdad? Que indica los diagramas de normal y flector del estado real de cargas, es una combinación del estado virtual consigo mismo, ¿verdad? Por eso aparece la B dos veces. ¿Y por qué acá no aparece la Q sub 0 minúscula? Porque dentro de los estados virtuales no se consideran los efectos de temperatura, acortamiento, etc., ¿verdad? Entonces, esta ecuación en el Scilab se ve de esta manera, ¿verdad? O se escribe de esta manera. Pero esto forma parte del esqueleto y no es necesaria, digamos, memorizar, pero sí entender de que esta es esa ecuación, ¿verdad? Y esta ecuación que está acá es esto en el Scilab, ¿verdad? Entonces, a esta matriz que se está creando acá de la combinación de los estados virtuales entre sí, nosotros le denominamos matriz de flexibilidad. Porque ¿qué es la flexibilidad? La flexibilidad son los desplazamientos que se producen dentro de una barra cuando los esfuerzos a los que está sometido son unitarios, ¿verdad? Que es justamente lo que estamos haciendo acá, ¿verdad? Entonces el siguiente paso o la siguiente pregunta es cómo nosotros pasamos de una X unitaria a una X que tenga un valor distinto de 1, ¿verdad? Para sacar el valor final ya que está sometido a la hiperestática. Entonces ahí pasamos a esta ecuación. Yo tengo acá que el giro total, ¿verdad? Que le voy a llamar R1, ¿verdad? Este giro va a ser igual al giro que se produce este, más este, más este, más este.
Pero yo sé que las R11, R12 y R13 son proporcionales a un valor de X que es distinto a 1, ¿verdad? Entonces va a ser R1, el giro total en ese nodo va a ser R10, ¿verdad? Pero porque este ya es un giro total porque está ya con el estado real de carga, ¿verdad? Más R11 por X1, ¿verdad? Para darle a entender de que este valor R11 es solamente cuando la X es unitaria, más R12 por X2, más R13 por X3. Vamos al siguiente nodo, R20 más R21 por X1 más R22 por X2 más R23 por X3, ¿verdad? Que sería nuestra rotación 2. Y finalmente tenemos nuestro desplazamiento horizontal que es R30 más R31 por X1 más R32 por X2 y R33 por X3, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer una traducción de un sistema lineal a un sistema completamente matricial, ¿verdad? Metiendo esto dentro de un solo vector, que voy a llamar el vector R0, estas dentro de una única matriz, que voy a llamar la matriz F o de flexibilidad. ¿Por qué? Porque son todos los desplazamientos que se producen cuando combino solamente hipótesis unitarias, que es justamente el concepto de flexibilidad, desplazamientos cuando el esfuerzo es unitario. Y esto evidentemente entonces es proporcional a una X que es nuestra, nuestra incógnita hiperestática, ¿verdad? Porque la X1, X2 y X3 son los dos momentos flectores y el esfuerzo horizontal que las ecuaciones de la estática no me pueden calcular en esa vía empotrada. Y queda esta ecuación finalmente. Esto se reduce a esto. Y ahora lo que es importante, digamos, de agregar acá, ¿verdad? Es de que nosotros, ¿qué pasó cuando nosotros volvimos eh, esta pieza hiperestática a una isostática? Le otorgamos grados de libertad. ¿Por qué? Porque esto era una vía empotrada. Esto no tenía realmente libertad para girar, ni en este nodo ni en este, ni tampoco tenía libertad de desplazarse horizontalmente. Entonces el valor real de R1, R2 y R3 tiene que ser igual a cero. ¿Por qué? Porque la pieza original no tiene realmente esos grados de libertad. Entonces acá es donde entra nuestra ecuación de compatibilidad, haciendo el desplazamiento en esos grados de libertad que yo otorgué, que la pieza originalmente no tenía, como cero, ¿verdad? Entonces esto va a ser así, ¿verdad? Aprovechando un poco, esto es cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que para resolver el ejercicio, entonces yo tengo completamente la libertad de hacer eh, que esto, ¿verdad? Se traduzca a, si yo por ejemplo tengo esta ecuación que está acá, ¿verdad? Yo tranquilamente lo puedo hacer poniendo, ¿verdad? Así, la inversa de f, ¿verdad? En este sentido, la inversa de f menos R0, R0 minúscula, y esto tiene que ser igual a x, ¿verdad? Entonces, acá se ve que en realidad esto es multiplicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo hago la R, esta R que está acá, hago 0, lo primero que tengo que hacer es pasar esta R en sentido contrario, queda menos R0, y hago la multiplicación por izquierda por la inversa, ¿verdad? Entonces tengo que la X va a ser la inversa de F por menos R0. Y ahí yo quito el valor de la hiperestática o de las reacciones hiperestáticas que las ecuaciones de la estática no me pueden resolver. Y una vez calculado la X, yo acá ya puedo sumar estos dos estados de carga y ya tengo el valor final de esta hiperestática. ¿Se entiende? Entonces, Sí, profe. entonces eso es lo que, digamos, es la metodología de cálculo. Pero obviamente nosotros vamos a estar trabajando con barras o sistemas estructurales más grandes, ¿verdad? Entonces,
hay muchas veces que el procedimiento es muy engorroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son muchas barras. Entonces, lo primero que hay que, la aclaración que voy a dar es de que para el segundo parcial, la metodología de evaluación va a ser la siguiente. Como ustedes van a tener que, todavía no se sabe si nosotros vamos a darles ya la isostática fundamental o si van a tener que sacar ustedes. En cualquiera de los dos casos, ¿verdad? Ustedes van a tener que sí o sí sacar los diagramas y las reacciones en la isostática fundamental para los estados de carga que se le dé, ¿verdad? Tanto para el estado real como el estado virtual. ¿Por qué? Porque en el taller nos dimos cuenta que la mayor deficiencia en el desarrollo de aprendizaje que tienen hasta ahora es el cálculo de reacciones y de diagramas. La mayoría no interpretó bien ni el estado de carga, ni supo sacar las reacciones ni los diagramas. Y si bien eso es algo que viene ya de estática y estructuras 1, no podemos hacer la vista gorda a una cosa como esa. Entonces ya yo les aclaro desde el vamos de que para que después nos digan, ¿verdad? Que no se les avisa los criterios de corrección de que en el segundo parcial se va a corregir también, por más de que no sea parte del contenido del segundo parcial, se va a corregir y se va a dar especial importancia al cálculo de reacciones y de diagramas, pero no se les va a enseñar más a calcular eso. ¿Por qué? Porque no nos corresponde a nosotros en Estructuras 2 la enseñanza de esas cosas, porque son en teoría contenidos que a estas alturas ya deberían de ustedes manejar. Entonces queda ya a cargo de ustedes el repaso de esos conceptos porque es realmente un hueco en el aprendizaje de la mayoría o un porcentaje muy grande dentro del curso, ¿verdad? Entonces vamos a partir ahora de un ejercicio básico, ¿verdad? Con ese conocimiento y vamos a explicar más o menos cómo se resuelve en el Scilab, ¿verdad? Que es también una de las herramientas de cálculo, ¿verdad? Tenemos acá los datos de secciones y de módulo de elasticidad, ¿verdad? Donde dice vigas, pilares y ménsulas. Las vigas son estas piezas que son horizontales, generalmente sometidas a cargas verticales o transversales, ¿verdad? Como son la 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Los pilares son generalmente piezas o barras que están sometidas mayormente a esfuerzo vertical, pero axial, ¿verdad? Como son el 7 y el 8. La ménsula es generalmente un pequeño voladizo que está cerca de, de un pilar, ¿verdad? Que es, por ejemplo, la barra 9. Y los tensores son barras de dos fuerzas, ¿verdad? Como son las barras 10, 11 hasta el 16, ¿verdad? Que es la parte de arriba. Entonces, eso para tener en mente nomás a qué barras le tengo que asignar qué cosa de estos datos, ¿verdad? Entonces, lo siguiente es, evidentemente, como esto es hiperestático, es determinar el grado de hiperestaticidad. A mí me faltó realmente agregar eso en la diapositiva, ¿verdad? Pero me había salido de que el grado de hiperestaticidad es 2. Entonces, de momento, créanme nomás de que el grado de hiperestaticidad es 2. Entonces, antes de pasar a cómo se carga inicialmente en la SLAB, yo tengo grado de hiperestaticidad 2, entonces tengo que otorgar 2 grados de libertad a este sistema estructural y reemplazar por 2 hipótesis virtuales, ¿verdad? Que en este caso, así. Y esta pieza ya con los 2 grados de libertad es lo que se llamamos la isostática fundamental, ¿verdad? Entonces, el primer estado virtual es retirar, digamos, el tensor que estaba acá, que es la barra 14. Y el siguiente estado virtual es reemplazar el empotramiento de acá abajo, ¿verdad? Con un apoyo de segundo género que entonces permite el giro. Entonces hay que reemplazar con un momento flector que es el compatible con el grado de libertad otorgado, ¿verdad? Ambos con valor unitario. Entonces tengo ya mi isostática fundamental. Esto es completamente estable. ¿Por qué? Porque acá tengo un triarticulado. Acá tengo otro triarticulado que está dentro de una pieza que es un voladizo hasta este punto, ¿verdad? Esta pieza que está acá, ¿verdad? Es una vía apoyada que está apoyada en un voladizo, entonces es estable.
Y esto que está acá es una vía apoyada, ¿verdad? Y acá tengo un voladizo. Quiere decir que esta sección de acá abajo es completamente estable. Este triarticulado se apoya sobre una pieza completamente estable y este también. Entonces estos dos triarticulados son estables. Y tengo otro triarticulado apoyado sobre otros dos triarticulados, ¿verdad? Entonces esta pieza en conjunto es un sistema estructural estable no móvil, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo primero y lo más relevante es de que hay que entender de que, sobre todo con los tensores, ¿verdad? Con los tensores hay que tener cuidado. Con esto generalmente no pasa tanto por ahí, ¿verdad? Pero vamos a suponer de que esto hubiese estado, estas dos barras hubiesen estado empotradas y yo hubiese decidido, ¿verdad? Mi estado virtual, meter esta rótula. Entonces, cuando yo quito un empotramiento interno, tengo que colocar momento flector en ambas barras, ¿verdad? En este caso, como era un empotramiento simple, ¿verdad? No hay, la barra solamente puede girar alrededor del apoyo, ¿verdad? Entonces solo se coloca un momento flector. Pero un empotramiento interno, ¿qué es lo que hace? Permite el giro de las dos barras con respecto a ese empotramiento, o restringe, mejor dicho, ¿verdad? Si yo coloco una rótula, la rótula permite el giro de las dos barras. Por eso es que cuando coloco una rótula como un estado virtual, eso genera dos momentos flectores. Y el tensor, ¿qué es lo que hace? El tensor es similar en el sentido de que restringe el desplazamiento total en la dirección del tensor. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Ya sea que el tensor esté a compresión o a tracción completa, siempre obstruye, digamos, el desplazamiento en un ida y vuelta, ¿verdad? Por eso es que cuando se quita un tensor se deben de colocar una fuerza unitaria en sentido contrario a ambas, ¿verdad? Saliente de la rótula, de las dos rótulas a las que estaba sometida el tensor, ¿verdad? Porque el tensor es una barra de dos fuerzas que no permite el desplazamiento en ninguna dirección de ese tensor en sí. Bueno, entonces esto vamos a suponer que es un ejercicio de examen, se quitó, ya quitamos, ¿verdad? Nuestra isostática fundamental, entonces queda a cargo nuestro resolver los diagramas para HB1 y HB2, ¿verdad? Y sus correspondientes. Profe, Sí, si ponía un apoyo de segundo género allá arriba, también iba a ser isostática. acá Ahí me mismo. decís. Sí. eh, sí, sería isostático por el hecho, o sea, obviamente que si ponemos, si En vez ponemos, del tensor. ah, claro, bueno, sí, en vez del tensor sí, ¿verdad? Porque realmente es exactamente lo mismo, con la única diferencia de que, si bien esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo coloco el de segundo género acá, el giro en este sentido no me afecta. ¿Por qué? Porque el giro en ese sentido está, digamos, regulado por las reacciones verticales que vienen de esta barra. Y el desplazamiento horizontal de este sistema, tipo a partir de acá, está restringido por ese apoyo de segundo género. Entonces vamos a tener, Perfecto. eh, digamos, un sistema completamente ya estable abajo, ¿verdad? Y como todo ese sistema barra dos fuerzas está sobre ese sistema estable, el sistema completo sería estable también, ¿verdad? Entonces, bueno, resolvimos nuestra isostática fundamental, tenemos que sacar las reacciones y los diagramas de cada estado virtual, ¿verdad? Que es lo que nosotros ya tenemos como dato en esta pieza, pero en el examen ustedes lo van a tener que hacer, ¿verdad? Y lo van a tener que hacer a mano. Ahora, evidentemente que en el examen no va a salir algo tan largo como esto, ¿verdad? Va a salir un estado, una, dos, tres barras, máximo cuatro, ¿verdad? Y uno o dos estados hiperestáticos. No va a salir más que eso porque si no el ejercicio no termina nunca, ¿verdad? Entonces, esto sería el diagrama momento flector para el estado virtual uno, que sería nuestro tensor retirado, ¿verdad? No. Y en este caso sería nuestro estado virtual 2 para el caso del momento flector allá abajo, ¿verdad? Entonces, la matriz B, ¿cómo se carga en el Scilab ahora, ¿verdad? Nuestra matriz B, ahora ya no vamos a cargar las ecuaciones, ¿verdad? Vamos a cargar solamente los valores extremos, ¿verdad? Dice, la matriz B en el método matricial es una matriz lista también, pero tiene orden NC por NH0, ¿verdad?
Y es acá donde sí podemos ya ver los datos iniciales, ¿verdad? Nuestro número de barras, número de hipótesis real y nuestro grado de hiperestaticidad. En lugar de hipótesis virtuales, en el Scilab le llama grado de hiperestaticidad. Esta ND, el número de desplazamiento por el momento es 0 porque no me pidió ningún desplazamiento dentro de la hiperestática. Y nos dice número de componentes 3. ¿Por qué? Porque voy a cargar una axial y dos flexiones, que fue lo que habíamos hablado al comienzo, ¿verdad? Que en el método matricial solamente se cargan la normal derecha, el momento flector izquierdo y el momento flector derecho en los extremos. Y esto acá son datos geométricos, ¿verdad? Y los módulos de elasticidad, evidentemente. Entonces, vamos a suponer que yo tengo estos dos diagramas y esta sería mi barra 1. En esta barra 1 solamente me interesa la normal derecha, que es 0 en este caso, el momento flector izquierdo, que es menos 4, y el momento flector derecho, que es menos 3.3. Solamente esos valores me interesan. No me interesa ningún valor interno, vamos a decir, o en el tramo de la barra. Solamente los valores externos, ¿verdad? Entonces, esto indica que tiene cantidad de filas igual a 3, ¿verdad? Que es NC igual a 3 por NH0, 2 en este caso, ¿verdad? Porque tengo 2 grados de hiperestaticidad. Mientras que las columnas indican qué hipótesis virtual estamos obteniendo de dicho esfuerzo. En el caso del ejercicio dice tenemos hiperestaticidad, por ello tenemos dos estados virtuales y V es de 3 por 2. ¿Por qué? Porque tengo normal derecha, momento izquierdo y derecho. Esas son mis filas. Y mis columnas van a ser el estado virtual 1 y el estado virtual 2. Es decir, tengo una normal derecha que es para el estado virtual 1, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso es 0. Y para el estado virtual 2 es menos 0.1, ¿verdad? Esa es la normal derecha para ambos estados virtuales. Y los estados virtuales se diferencian por las columnas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo interpreto los signos y cómo yo sé cuál es izquierda derecha si mi barra está inclinada o si es vertical, ¿verdad? Las barras verticales se miran de abajo hacia arriba con la línea de visualización hacia la derecha. Entonces, vamos a suponer que yo vea esto, ¿verdad? Y esta es una barra vertical. Tengo que mirar de abajo para arriba. Quiere decir que esta es la izquierda y esta es la derecha. ¿Por qué? Porque mi línea de visualización está hacia la derecha. Quiere decir que estoy posicionándome de este lado y estoy mirando hacia acá, ¿verdad? Creo que para eso había puesto acá el paint, ¿verdad? Tengo acá mi barra, estoy mirando hacia acá, ¿verdad? Por eso mi línea de visualización es derecha. ¿Por qué? Porque esta es la línea de visualización, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Entonces, tengo que esta es mi izquierda, o mi momento izquierdo, ¿verdad? No soy muy bueno dibujando en Paint. Y este es mi momento derecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy visualizando de abajo arriba, ¿verdad? Con la línea de visualización hacia la derecha. En el caso de las barras horizontales es reintuitivo, ¿verdad? Porque la barra horizontal tiene luego una orientación de izquierda a derecha, ¿verdad? Con la línea de visualización entonces hacia abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy mirando debajo de la barra hacia arriba, entonces mi izquierda es mi izquierda y mi derecha es mi derecha, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces vamos a hacer cómo se cargaría. Ya sabemos que la B en este caso el ejercicio es de 3 por 2, ¿verdad? 3 filas, 2 columnas. Entonces voy a mirar primero para la barra 1, ¿verdad? Que sería este. Lo primero que se carga es la normal derecha. Entonces tengo que mirar el diagrama de normal, ¿verdad? Está un poco mal ordenado acá los diagramas, ¿verdad? Pero se hace lo que se puede. Entonces tenemos 0 acá, a la derecha de la barra. Si bien es cierto que acá hay un menos 1, ese menos 1 es a la izquierda de la barra 2, no es a la derecha de la barra 1. Hay una diferencia porque hay específicamente, se ve acá en este ejercicio, si veo la estructura original, ¿verdad? A partir de esta rótula ya empieza la barra 2, dice. Quiere decir de que lo que está antes de la rótula es la barra 1. Lo que está después de la rótula es la barra 2, ¿verdad? Entonces, si yo veo esto y acá está la rótula y posterior a la rótula recién existe este menos 1, quiere decir que este menos 1 se aplica recién a la izquierda de la barra 2, ¿verdad? Entonces, para la barra 1 su normal derecha es 0, el momento izquierdo es menos 4 porque estoy mirando de izquierda a derecha
y esto es, el derecho es menos 3.3, ¿verdad? Entonces, veo la segunda hipótesis virtual ahora y tengo que la normal derecha de la barra 1 es menos 0.1, entonces voy acá, y no tiene momento flector ni a la izquierda ni a la derecha, entonces es 0, 0. Y eso se carga de esta manera en el Scilab, ¿verdad? Indico la barra, abro paréntesis, ¿verdad? O corchete, ¿verdad? Y coloco 0, coma, ¿verdad? Para separar el 0 y el 0 menos 0.1, ¿verdad? Y punto y coma para saltar a la siguiente fila, ¿verdad? Que es menos 4, 0, ¿verdad? Menos 4, coma 0. Punto y coma para saltar a la siguiente fila y es menos 3.3, coma 0, ¿verdad? Y como ya cargué todo, cierro corchete y pongo el punto y coma de sintaxis, ¿verdad? Del algoritmo. El mismo procedimiento lo hago para la barra 2, ¿verdad? Voy a hacer hasta la barra 3 por ahí, ¿verdad? Y vamos a saltar porque el proceso es igual, ¿verdad? Entonces creo que no vale la pena hacer 14 barras lo mismo, ¿verdad? Entonces, la barra 2, la hipótesis virtual 1, menos 1 a la derecha, entonces es menos 1. Ahora tengo que ir a su momento flector. A la izquierda tengo menos 3.3 y a la derecha tengo menos 0.8. Entonces, menos 3.3 menos 0.8. Voy a la siguiente hipótesis virtual. Tengo menos 0.1 a la derecha, su normal, y no tengo momento flector en ambos extremos. Entonces, 0, 0. Vamos a ir ahora, creo que vamos a hacer algo más particular, ¿verdad? El caso de los tensores, ¿verdad? Porque acá es el mismo procedimiento para cada una de las barras. Ahora, ¿qué pasa con las barras del 10 al 16 que son las barras de dos fuerzas? Como son barras de dos fuerzas, por lo tanto, ¿verdad? Solo requerimos del diagrama de fuerza normal en ambos estados virtuales. Por lo que las componentes de ambas columnas en todas las filas correspondientes a flector izquierdo y flector derecho serán iguales a 0, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Recordemos que nosotros habíamos retirado la barra 14, ¿verdad? Como uno de nuestros estados virtuales de carga, ¿verdad? Como una, em, como un grado de libertad, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que nuestra ecuación de compatibilidad acá, esta R0 más Fx, requiere de que nosotros después para calcular el esfuerzo final, ¿verdad? Que es, podemos ver acá, esto que está acá tiene que tener un valor que es evidentemente proporcional a la fuerza que está en ese lugar. Pero ¿qué pasa? Si yo retiro el tensor y en ningún momento meto eso, nunca voy a tener un valor proporcional a esa fuerza unitaria que es donde se colocó el tensor. Porque el trabajo que se va a estar corrigiendo, ¿verdad? O las ecuaciones que se van a estar compatibilizando, no van a tener en cuenta nunca a ese valor unitario que está en un tensor que ahora ya no existe. Entonces, cuando se retira un tensor, siempre hay que colocar eso dentro de la barra. Por más de que ya no exista esa barra, hay que colocar dentro de la B un valor de carga que indique que la barra 14 era un tensor que fue retirado, ¿verdad? Si no es un tensor, no hace falta hacer eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Cabe destacar que para el caso de la barra 14, que es el tensor que retiramos, es necesario utilizar el valor unitario correspondiente acá a la hipótesis virtual 1, ¿verdad? En la normal derecha de dicha hipótesis para poder utilizar mente la ecuación Q igual a Q sub 0 más Bx. Esto es lo que está en el video de introducción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el valor final del esfuerzo de la hiperestática es el esfuerzo en la isostática fundamental por el estado virtual de carga más el esfuerzo en la isostática fundamental con el estado virtual multiplicado por el valor X ya obtenido, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si yo nunca coloco esta B 14, cuando esto pase por esta ecuación, para calcular el esfuerzo final
en la hiperestática, si yo no tengo una b igual a 14, nunca se va a poner ningún valor acá. ¿Se entiende lo que te quiero decir, verdad? Tipo, si yo no coloco esa b igual a 14, ese valor final de la x, porque la x que yo calculo en este caso es el valor del tensor. Si yo no coloco la b unitario, no voy a tener un valor al que multiplicarle la x. ¿Se entiende? Entonces, como la barra 10 al 16 son toda barra 2 fuerza, todos sus valores de momento flector son 0, ¿verdad? Como se puede ver acá. Todas esas filas son 0 abajo. Y solamente se necesitan los diagramas de normal, ¿verdad? Que son los que están cargados acá. Este 1.4 que es a la derecha, ¿verdad? 1.4. Después tenemos todo menos 1, 1.4. Todo menos 1, 1.4. Y en este estado que, digamos, cuando llega a la barra 14, coloca el valor unitario a la derecha, como normal derecha. ¿Por qué? Porque al retirar ese valor a la derecha queda un valor completamente unitario, ¿verdad? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Cuando quito un tensor, tengo que meter sí o sí una matriz B con la numeración de la barra y el valor de la normal derecha unitaria, ¿verdad? Para hacerle entender al programa de que yo retiré ese tensor y ese tensor forma parte también eh, de una de las, ¿cómo es que se dice? De uno de los esfuerzos o grados de libertad que se tienen que calcular dentro de la hiperestática, ¿verdad? Lo siguiente es ya meter el valor del estado real de cargas en la matriz Q sub 0 mayúscula, ¿verdad? Entonces, tengo mi isostática fundamental sometida al estado real y estos serían sus diagramas, ¿verdad? Y la forma en la que se carga es la misma, con la diferencia del, evidentemente, el nombre de la matriz, pero en este caso, como la NH, que es el número de hipótesis reales, es 1, esta es una matriz de 3 por 1, ¿verdad? Entonces yo ya no tengo dos columnas, solamente tengo una. Y las líneas de visualización y cómo se cargan las barras son iguales, ¿verdad? Barra vertical de abajo hacia arriba, línea de visualización hacia la derecha, y la barra horizontal de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, tengo esto, ¿verdad? Vamos a hacer, por ejemplo, la barra 1, normal derecha es 10, momento flector izquierdo es menos 850 y momento flector derecho es menos 390.6, ¿verdad? Y listo, ¿verdad? Entonces tenemos que lo mismo, ¿verdad? En la barra 10 al 16, las barras son todas barras de dos fuerzas. Pero en este caso, ¿verdad? La barra 14 no tiene ningún valor porque en este estado de carga no existe la barra 14. Es cierto que en los estados virtuales tampoco existe la barra 14, pero si yo no coloco la barra 14 nunca va a poder entrar dentro de esa ecuación que habíamos visto, ¿verdad? Por eso es importante ver el video de introducción para entender un poco qué es esa última ecuación. Pero creo que se entiende, ¿verdad? Porque es para calcular ya el valor. Profe, Sí. profe, la 14 se pone igual en la barra real, en el No, diagrama real. en el estado Eh, real no. ok. Solamente porque acá tenemos la Q sub 014, ¿verdad? Todo cero. Y vos, ok, vos estás creando una matriz de cero. En todo caso, si no pones, creo que Sí, sí, no sí. pasa nada. No pasa Perfecto. nada, ¿verdad? Pero sí hay que tener en cuenta que como está creada como una matriz de cero, esto tipo habrá sido, yo habré copiado la matriz de abajo y le habré cambiado el nombre, ¿verdad? Y se me habrá pasado. Pero en este caso, ¿verdad? Que es el de la B, sí o sí hay que colocar la 14. Eso nomás es lo que no hay que dejar pasar, ¿verdad? Ahora, la matriz de desplazamiento inicial, ¿verdad? Que es justamente la Q sub 0. En, en el primer parcial, la Q sub 0 era exclusivamente, nosotros metíamos la Q sub 0 cuando se refería exclusivamente a eh, esfuerzos impuestos, o perdón, efectos impuestos, ¿verdad? Como son la temperatura, un error de montaje o lo que sea. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Esta Q sub 0, ¿verdad? Entra a jugar de la misma manera que lo que habíamos visto en la ecuación inicial, ¿verdad? Que son estos.
Entran también las deformaciones que se producen por la temperatura, error de montaje y todo eso de efectos impuestos, pero también ahora entran estas rotaciones. ¿Por qué? Porque no hay otro lugar donde colocar dentro del algoritmo. Entonces, ¿qué son estas Q sub 0 en función a las cargas? Son esas rotaciones que se producen en esos grados de libertad, ¿verdad? En los extremos de las barras por el estado real de carga. Pero lo que hay que tener en cuenta es de que solamente hay que sacar estos valores o cargar estos valores para las barras que están sometidas a cargas externas a lo largo de su tramo, no para cargas que están en un nodo. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo solamente le voy a sacar Q sub 0 a las barras que tienen cargas en su tramo, como esta barra 9, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la carga Q está en todo el tramo de la barra. Si está solamente en un nodo que está compartido por más barras, yo ya no puedo calcular la Q sub 0 de esa barra, dicho sea de paso. Por ejemplo, para esta P1 yo meto acá y está aplicada sobre esta barra, o sea, sobre este nodo, mejor dicho. Entonces, el efecto de esta P1 se distribuye en todas las barras que comparten el nodo en el cual está sometida esa carga. Sin embargo, esta carga Q1 está sometida en el tramo de una única barra. Por tanto, todos los efectos de deformación se producen en esa barra. Y las reacciones que se producen en esa barra son las que se transfieren a la barra adyacente. No así, no es como en este caso de que la misma carga produce un efecto sobre las tres barras que están compartiendo ese nodo, ¿verdad? En este caso lo que se transfiere es la reacción de la barra que está sometida a la que está sometida la carga, ¿verdad? Entonces, es muy diferente tener una carga en el tramo de una barra, por más de que esto sea puntual. Si esto, por ejemplo, hubiera sido una carga puntual, pero estaba exactamente en el medio de este voladizo, igual hay que calcularle Q sub 0 porque está en el tramo, no está en un nodo que está siendo compartido por varias barras. Cosa que es diferente si tengo, por ejemplo, una carga puntual acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá vamos a decir que convergen tres barras, ¿verdad? Tengo el voladizo, tengo esta barra y tengo esta barra. Entonces, el efecto de esa P cuando está en un nodo ya no se puede decir 20% de esta P se va a la barra de arriba, el 10% se va a la barra de abajo y el restante se va al voladizo. Cuando está en un nodo ya no se puede hacer ya no se puede hacer una hipótesis tan simple mecánicamente. Entonces, a modo de consideración, la Q sub 0 en esta matriz, ¿verdad? Solamente se va a meter Q sub 0 en las barras que tengan cargas en todo el tramo o en el medio del tramo, ¿verdad? ¿Y qué son las Q sub 0? Son la deformación axial derecha de esa barra como consecuencia de esa carga en el tramo, la rotación del extremo izquierdo y la rotación del extremo derecho. ¿Y cómo se quitan estas deformaciones? Se utiliza una tabla, ¿verdad? Que vamos a subir en el aula virtual, que es esta, la tabla 10.1 del libro del ingeniero Volta, ¿verdad? Ya está en el aula virtual, profe. Ah, genial. Bueno, entonces, esta es la tabla que tenemos que utilizar. Y acá nos indica el tipo de carga, ¿verdad? Y la Q sub 0,1 que viene a ser la rotación izquierda y la Q sub 0,2 que es la rotación derecha. Ahora lo que hay que tener presente nomás es de que esta fórmula que está en la tabla es, digamos, es más grande de lo que tiene que ser. ¿En qué sentido? De que si nosotros vemos acá las columnas dice carga tipo y nos dice la modalidad de carga o la tipología de carga. Y acá nos dice Q sub 0,1 por EI, ¿verdad? Quiere decir de que el valor de la Q sub 0 acá en este caso está multiplicado por EI. Quiere decir que el valor que yo tengo que meter es esta fórmula dividido la rigidez EI. ¿Está bien? Por eso acá vamos a ver de que cuando yo voy a analizar la barra 9, ¿verdad? Que es la que está sometida a una carga distribuida, ¿verdad? Que es esta. Entonces yo me voy a ir a esa tabla y lo primero que voy a hacer es buscar esa carga acá que es esta,
¿verdad? ¿Por qué? Porque es una barra sometida a carga uniforme en toda su longitud. Entonces, el valor es Q, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? P, porque la P es la carga distribuida acá, por L al cubo sobre 24. Pero eso tengo que dividirlo entre E y I. Esto sería el izquierdo y esto sería el derecho, ¿verdad? Entonces, cargo la Q sub 0 de la barra 9, no tiene rotación axial derecha o deformación axial derecha, mejor dicho. ¿Por qué? Porque la carga es completamente vertical. Si la carga es completamente vertical, no tiene forma alguna de producir ninguna deformación derecha o axial, mejor dicho. ¿Está bien? Distinto sería si hubiese sido, por ejemplo, una carga puntual que está actuando de forma axial, ¿verdad? O si hubiese sido una carga distribuida que está actuando de forma axial, ¿verdad? Esos son dos casos particulares que no están en esta tabla, pero que vamos a subir también. No sé si ya está, ¿verdad? Pero sí vamos a subir en el caso de que haya esos desplazamientos que no están en esta tabla, ¿verdad? Entonces, por eso es que la deformación axial derecha en este caso es cero, porque la carga vertical no puede producir ninguna deformación axial derecha. Entonces, fíjate que acá tenemos Q por L, L9 en este caso, al cubo sobre 24 dividido, o mejor dicho, multiplicado acá, ¿verdad? Porque ya tengo el signo de división acá. Entonces el 24 está multiplicado por EI, que es lo que hace es esta misma fórmula dividido EI, ¿verdad? Y la rotación derecha es igual en este caso a la izquierda por el hecho de que justamente la carga es uniforme, ¿verdad? Pero si la carga no fuese igual en el sentido de que es más grande a la izquierda o a la derecha, o es triangular, o solamente está aplicada hasta cierta longitud de la barra, ahí en esos casos evidentemente las rotaciones son distintas como se pueden ver en las diferentes fórmulas que están acá. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver si puedo. Yo voy a subir tanto el PowerPoint como el Scilab y los FTools en este caso, ¿verdad? Por si es que a alguien le interesa, ¿verdad? Pero lo que hay que saber es cómo cargar esas matrices, ¿verdad? Entonces, en este caso, no sé, puedo cancelar. Entonces, todo esto que está acá es lo que vimos hoy cómo se carga. La Q sub 0, porque esto que está, lo que no se mostró en el PowerPoint no es necesario aprender, ¿verdad? Estos son los datos geométricos. Y lo último es obviamente esa Q sub 0 minúscula, ¿verdad? Que es esta que está acá. Entonces, una vez cargada hasta acá, esto ya entra dentro de un algoritmo que ya está dentro del esqueleto. Acá él calcula la R0 y acá X ya tiene el valor del valor hiperestático o de las incógnitas hiperestáticas. Y con este valor él calcula las tensiones en la hiperestática, que es la suma de el estado de carga real en la isostática más el estado virtual de la isostática multiplicado por el valor final eh, de la incógnita hiperestática, ¿verdad? Este también, mi idea era mostrar cómo leer eso, ¿verdad? Pero este es la versión 6.1.1 que es la que no quiere dar esos resultados, ¿verdad? Entonces, voy a colocar eso en la diapositiva, voy a descargar la versión 6.0, 6.10 y voy a colocar eso en esta diapositiva para ver cómo leer la Q final, ¿verdad? Y antes de subir al aula virtual. Pero eso sería todo lo que es, digamos, la clase de hoy. No sé si hay algún tipo de consulta. Bueno, entonces, si no tenemos, Tu micrófono. entonces, no sé hasta dónde se escuchó. Esto sería todo. No, y sí, entonces, si es que no tenés ninguna consulta, eso es todo lo que tengo para mostrar. No, se entendió bien, profe. Profe, ya dejaste de grabar. Quiero decir una consulta, pero de otro ejercicio, si se puede. Y, o sea, puedo dejar de grabar o puedo seguir grabando, da igual. ¿Puedes dejar nomás? Sí, Sin sí, sí. problema. Para que no Decime. sea tan largo. Sí. En el ejercicio que subió la profe Bet, yo no te